Capítulo 43, parte 1. El fin del conflicto. Al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Lo acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, ordena a los impíos muertos que resuciten para recibir su condenación. Surge un ejército enorme, innumerable como la arena del mar. ¡Qué contraste entre estos y los que resucitaron en la primera resurrección! Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y la muerte. Todas las miradas de esa inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. A una voz, las huestes de los impíos exclaman: «Bendito el que viene en el nombre del Señor». No es el amor a Jesús lo que les inspira esa exclamación, es el poder de la verdad el que arranca esas palabras de sus labios renuentes. Los impíos salen de sus tumbas tales como a ellas bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un nuevo tiempo de gracia para remediar los defectos de su vida pasada. De nada les serviría. Toda una vida de pecado no ablandó sus corazones. De serles concedido un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero, para eludir las exigencias de Dios e incitar la rebelión contra Él. Cristo desciende sobre el monte de los Olivos, de donde ascendió después de su resurrección y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice: «Vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio, haciendo un valle muy grande. Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. La nueva Jerusalén que desciende del cielo con deslumbrante esplendor se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla, y Cristo, con su pueblo y los ángeles, entra en la santa ciudad. Entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del mal se sentía miserable y desanimado. Pero cuando resucitan los impíos y ve las vastas multitudes que tiene al lado suyo, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Alistará bajo su bandera a todos los ejércitos de los perdidos y por medio de ellos tratará de ejecutar sus planes. Los impíos son los cautivos de Satanás. Al rechazar a Cristo, aceptaron el mando del jefe de los rebeldes. Están listos para aceptar sus sugerencias y ejecutar sus órdenes. No obstante, fiel a su antigua astucia, no confiesa ser Satanás. Pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. Se presenta ante sus súbditos engañados como un redentor, asegurándolos que su poder lo ha sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la tiranía más cruel. Al desaparecer Cristo de la escena, Satanás obra milagros para sostener sus pretensiones, fortalece a los débiles y a todos les infunde su propio espíritu y energía. Propone dirigirlos contra el campamento de los santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. En un arrebato belicoso señala a los innumerables millones que han sido resucitados de entre los muertos y declara que, como jefe de ellos, es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. Entre esa inmensa muchedumbre se cuentan numerosos representantes de la raza longeva que existía antes del diluvio, hombres de estatura elevada e intelecto gigantesco que, al haber cedido al dominio de los ángeles caídos, consagraron todas sus habilidades y conocimientos a la exaltación de sí mismos. Hombres cuyas maravillosas obras artísticas hicieron que el mundo idolatrase su genio, pero cuya crueldad e ingenio maligno ensuciaron la tierra y desfiguraron la imagen de Dios, lo que provocó que el Creador los borrara de la superficie de la tierra. También hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya llegada hacía temblar a los reinos. En la muerte no experimentaron cambio alguno. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el mismo punto en que lo dejaran.
se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. Satanás consulta con sus ángeles y luego con esos reyes, conquistadores y hombres poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño, comparado con el de ellos, y que se lo puede vencer. Preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y la gloria de la Nueva Jerusalén. En el acto todos se preparan para la batalla. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. Jefes militares, famosos por sus éxitos, forman en compañías y divisiones a las muchedumbres de guerreros. Al fin se da la orden de marcha, y la hueste innumerable se pone en movimiento. Un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales ni podría ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades desde que comenzaron las guerras en la tierra, Satanás, el más poderoso de los guerreros, marcha al frente, y sus ángeles unen sus fuerzas para esa batalla final. Hay reyes y guerreros en su comitiva, y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo su jefe correspondiente. Con precisión militar, las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás rodean la ciudad y se preparan para el asalto. Entonces, Cristo reaparece a la vista de sus enemigos. Muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido, hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios y alrededor de él están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje y ninguna pluma pueden expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre Eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios y rebosa más allá de las puertas e inunda toda la tierra con su brillo. Inmediatos al trono se encuentran los que alguna vez fueron celosos en la causa de Satanás, pero que, cual tizones arrancados del fuego, luego siguieron a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Su lucha terminó, ganaron la victoria, corrieron la carrera y obtuvieron el premio. La palma que llevan en la mano es un símbolo de su triunfo, la vestidura blanca, en emblema de la inmaculada justicia de Cristo que ahora es de ellos. Los redimidos entonan un canto de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del cielo. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ángeles y serafines unen sus voces en adoración. Al contemplar los redimidos el poder y la malignidad de Satanás, han visto, como nunca antes, que ningún poder sino el de Cristo pudo hacerlos vencedores. En toda esa muchedumbre ni uno se atribuye a sí mismo la salvación, como si hubiese prevalecido por su propio poder y bondad. Nada se dice de lo que han hecho o sufrido, sino que el tema de cada canto, la nota dominante de cada antífona, es: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. En presencia de los habitantes de la tierra y del cielo reunidos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. Y entonces, investido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes pronuncia la sentencia sobre los que se rebelaron contra su gobierno y ejecuta justicia sobre los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. El profeta de Dios dice: «Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apenas se abren los libros de registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos. Estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los llevaron en el camino de la violación de la ley de Dios.
Las tentaciones seductoras que fomentaron al ceder al pecado, las bendiciones pervertidas, su desprecio de los mensajeros de Dios, las advertencias rechazadas, las oleadas de misericordia repetidas por corazones obstinados y sin arrepentimiento, todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. Por encima del trono se destaca la cruz, y como en visión panorámica aparecen las escenas de la tentación y caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención. El humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público, que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia, y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, el odio y la malicia con que se recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía en Getsemaní bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que lo entregó en manos de la turba asesina, los terribles eventos de esa noche de horror, el preso que no ofrece resistencia, olvidado por sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato, ante el cobarde y cruel Herodes, ridiculizado, insultado, torturado y condenado a muerte. Todo eso está representando a lo vivo. Luego, ante las multitudes agitadas, se reproducen las escenas finales, la paciente víctima que pisa el sendero del Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor que ridiculizan la agonía de su muerte, la oscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos que señalan el momento en que entrega su vida el Redentor del mundo. El espectáculo terrible está a la vista tal como aconteciera. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no tienen poder para apartar los ojos de las imágenes de su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó. Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén para poder destruir al rey de Israel. La villana Herodías, sobre cuya alma culpable pesa la sangre de Juan el Bautista. El débil y contemporizador Pilato. Los soldados burladores. Los sacerdotes y gobernantes y la muchedumbre enloquecida que gritaba «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Todos contemplan la enormidad de su culpa. En vano procuran esconderse de la divina majestad de su semblante, que sobrepuja el resplandor del sol, mientras los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador y exclaman «Él murió por mí». Entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo, el heroico Pablo, el ardiente Pedro, el amado y amoroso Juan y sus hermanos de corazón leal, y con ellos la inmensa hueste de los mártires. Mientras que fuera de los muros, con toda cosa vil y abominable, se encuentran quienes los persiguieron, encarcelaron y mataron. Allí está Nerón, monstruo de crueldad y de vicios, y puede ver el gozo y la exaltación de quienes torturó, y cuya angustia extrema le proporcionara deleite satánico. Su madre está allí para ser testigo de los resultados de su propia obra, para ver cómo los malos rasgos de carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella produjeron frutos en la forma de crímenes que horrorizaron al mundo. Allí hay sacerdotes y prelados papistas, quienes dijeron ser los embajadores de Cristo y no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Allí están los orgullosos pontífices, quienes se ensalzaron por encima de Dios y se atrevieron a cambiar la ley del Altísimo. Los así llamados padres de la Iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. Demasiado tarde ven que el Omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo sufriente, y sienten la fuerza de las palabras del Señor: «En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay nadie que defienda la causa de ellos, no tienen excusa, y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Entonces, es evidente para todos que el salario del pecado no es la noble independencia y la vida eterna,
sino la esclavitud, la ruina y la muerte. Los impíos ven lo que perdieron con su vida de rebeldía, despreciaron el mucho más excelente y eterno peso de gloria que les fuera ofrecido. Pero cuán deseable les parece ahora. El alma perdida exclama: todo eso podría haberlo poseído, pero elegí rechazar esas cosas. ¡Oh, qué extraña infatuación! He cambiado la paz, la felicidad y el honor por la desdicha, la infamia y la desesperación. Todos ven que su exclusión del cielo es justa. Por medio de sus vidas declararon: no queremos que éste, Jesús, reine sobre nosotros. Como en trance, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven en sus manos las tablas de la ley divina, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron. Son testigos de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los salvados, y cuando las ondas de melodía inundan a las multitudes fuera de la ciudad, todos exclaman a una voz: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y cayendo prosternados, adoran al Príncipe de la vida. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y majestad de Cristo. El que en otro tiempo fuera uno de los querubines cubridores, recuerda de dónde cayó. Quien fuera serafín resplandeciente, hijo de la aurora, cuán cambiado se ve y cuán degradado. Está excluido para siempre del consejo en que antes se lo honraba. Ve ahora a otro que junto al Padre vela su gloria. Ha visto la corona colocada sobre la cabeza de Cristo por un ángel de elevada estatura y majestuosa presencia, y sabe que la posición exaltada que ocupa ese ángel podría haber sido la suya. Recuerda la mansión de su inocencia y pureza, la paz y el contentamiento de que gozaba hasta que se entregó a murmurar contra Dios y a envidiar a Cristo. Sus acusaciones, su rebelión, sus engaños para captarse la simpatía y el apoyo de los ángeles, su insistencia porfiada en no hacer esfuerzo alguno para recuperarse cuando Dios le ofrecía perdón, todo eso se le presenta a lo vivo. Echa una mirada retrospectiva sobre su obra entre los hombres y sus resultados, la enemistad del hombre para con sus semejantes, la terrible destrucción de vidas, el ascenso y la caída de los reinos, el derrocamiento de tronos, la larga serie de tumultos, conflictos y revoluciones. Recuerda los esfuerzos constantes que hizo para oponerse a la obra de Cristo y para hundir a los hombres en degradación siempre mayor. Ve que sus conspiraciones infernales no tuvieron poder para acabar con los que pusieron su confianza en Jesús. Al considerar Satanás su reino y los frutos de sus esfuerzos, solo ve fracaso y ruina. Ha inducido a las multitudes a creer que la ciudad de Dios sería fácil presa, pero él sabe que eso es falso. Una y otra vez, en el curso de la gran controversia, ha sido derrotado y obligado a rendirse. Demasiado bien conoce el poder y la majestad del Eterno. El propósito del gran rebelde consistió siempre en justificarse y en hacer aparecer al gobierno de Dios como responsable de la rebelión. A ese fin dedicó todo el poder de su intelecto gigantesco. Obró deliberada y sistemáticamente y con éxito maravilloso para inducir a inmensas multitudes a que aceptaran su versión del gran conflicto que ha estado desarrollándose por tanto tiempo. Durante miles de años, este jefe de conspiraciones hizo pasar la mentira por verdad, pero llegó el momento en que finalmente la rebelión debe ser sofocada y puestos en evidencia la historia y el carácter de Satanás. El archiengañador ha sido desenmascarado por completo en su último gran esfuerzo para destronar a Cristo, destruir a su pueblo y apoderarse de la ciudad de Dios. Los que se han unido a él se dan cuenta del fracaso total de su causa. Los seguidores de Cristo y los ángeles leales contemplan en toda su extensión las maquinaciones de Satanás contra el gobierno de Dios. Ahora se vuelve objeto del aborrecimiento universal. Satanás ve que su rebelión voluntaria lo incapacitó para el cielo. Ejercitó su poder guerreando contra Dios. La pureza, la paz y la armonía del cielo serían para él una suprema tortura. Sus acusaciones contra la misericordia y justicia de Dios ya están acalladas. Los vituperios que procuró lanzar contra Jehová recaen enteramente sobre él, y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia.